El regreso de Tomodachi Life a la consola de Nintendo Switch, que se ha anunciado pues recientemente en el tráiler, la verdad que ha generado bastantes expectativas entre los fanáticos de la saga. Sin embargo, viendo el tráiler con detenimiento, hay varios aspectos que vale la pena analizar, tanto en términos de lo que se muestra como de lo que se deja ver y lo que no se muestra en tráiler. Antes de nada, quería recalcar de que bueno, este es mi primer vídeo narrado y espero que os guste. Tomodachi Life, mi infancia. Si has entrado en este vídeo seguramente será porque conoces este juego, el cual va a lanzarse este año en primavera más o menos. Los dos trailers que han salido pues deja claro que el enfoque pues sigue siendo el mismo, crear tu propia isla y gestionar la vida de los Mis. El juego a simple vista la verdad que me parece precioso, a nivel de gráficos me parece que no han podido ser más acertados, un estilo bastante moderno pero que a la vez todavía permanece esa esencia de nostalgia de la anterior entrega. Ver que han permanecido las expresiones faciales y algunas interacciones entre los Mis también suma la esencia del juego. El editor de Mis, la verdad que me parece la bomba, sigue permaneciendo las mismas funcionalidades que había en la anterior entrega, como cambiar la forma de las orejas, poner la boca más pequeña, quitar el maquillaje. Lo que me ha gustado es que hayan decidido en el editor de Mi hacer el Mi más 2D, tipo cartoon, aunque luego en gameplay podemos observar que sigue teniendo pues el mismo diseño, solo que 3D. Los personajes son en 3D, se ve la profundidad perfectamente. Es que el juego es precioso, mira cómo baila. Creo que no hace falta que halague más el juego, creo que todos sabemos de que seguramente lo petará. Yo quería hablar de algunas opiniones que tengo, algunas dudas que me generan, que he hablado con amigos y tal, y quería saber vuestra opinión. Uno de los temas que me rayan bastante es la isla. Podemos ver la cafetería, el supermercado, la tienda de interiores, etc. Pero ¿dónde está ese edificio? ¿Dónde está ese edificio ilimitado que cuando me quedaba sin idea para crear Mis, acababa creando a la princesa Chicle y a Abraham Mateo con el objetivo de que se casaran? Sinceramente creo que el diseño de isla antiguo es bastante mejor que el de ahora. Más que nada porque está el edificio. A ver, no, centrémonos. La isla está bien, pero es que es muy plana. A comparación de la anterior, no hay montañas, colinas, no hay nada. O sea, es como una plana de recreo. En el primer Tomodachi Life tenemos la noria, la caseta de la comparación de personalidades, la sala de conciertos, este edificio que no me acuerdo para qué servía, el Street Pass, y ahora me han metido 2 plazas con banco por si se llenan, que no se van a llenar porque no hay edificio, las 4 tiendas y parece que no hay nada para jugar online. A ver, yo espero que haya alguna manera como de customizar la isla a tu gusto, hacerla más grande, ir mejorándolo y poder tener más terreno, poner distintos edificios que puedes ir desbloqueando porque de ocio apenas hay nada. Espera, ¿ves eso? Espera, te hago zoom. Es una ciudad. Vale, mi teoría es la siguiente. ¿Sabéis cuál es el juego Animal Crossing City Folk? Bien, pues es un juego de Nintendo que salió para la Wii, un Animal Crossing, y se podía ir a la ciudad. Me vais pillando, ¿no? Es que anda, que no molaría que tu Mi te pida ir a hacer compras y en general todo el ocio, la sala de conciertos, etcétera, que he mencionado antes, esté allí. Y por pedir, ojalá haya un parque acuático. Es que anda que no molaría, tía. Pero bueno, al final todo esto son suposiciones. Lo que ha permanecido también pues son las noticias Mi, la verdad que era bastante gracioso. A nivel de relacionarse los personajes ha cambiado bastante la mecánica, ahora podemos arrastrarlos en el propio mapa, no solo en la habitación. Y hablando de la habitación, en mi opinión espero que podamos decorarla a nuestro gusto, poner los muebles en donde se nos antoje para que sea más personalizado y no simplemente una habitación predeterminada. Yo intuyo que el juego a nivel de interacción con los Mis y poder hacer cosas con ellos, van a haber mismos minijuegos para que digamos, anda, mira como en el otro, jaja, nostalgia, y van a haber pues cosas nuevas. También en Reddit he leído de que probablemente hayan relaciones homosexuales, que está bastante bien. Yo solo espero que eso, se pueda añadir un edificio, el tema de tener pareja y tener hijos, no sé cómo lo harán, no sé si se podrá mandar a los hijos de nuevo a otra isla como en el anterior Tomodachi Life, o si se quedarán en la isla y ya. La
verdad que todavía hay bastante por ver. Espero que el juego sea bastante completo y no nos deje con mal sabor de boca, ya que esta comunidad es bastante fiel a la anterior entrega y pedíamos este juego con un montón de ganas hasta que al fin pues lo han traído. Este, pues como os he dicho, ha sido mi primer vídeo, supongo que tampoco lo verá mucha gente, pero bueno, si alguien lo llega a ver, estaré encantada de leerlo en comentarios. Cuando salga otro tráiler haré otro vídeo al respecto porque me apetece, y cuando lo juegue también diré mi opinión y hablaré de las cosas que a lo mejor yo estaba equivocada o corregiré opiniones. Me despido ya, sé que no es un vídeo muy largo, la verdad que cuando veo un vídeo en YouTube no me imagino lo mucho que se tarda en editar 5 minutos, pero bueno, me despido y nos veremos pronto.